Hoy vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales. ¿Bien? Las ecuaciones exponenciales son aquellas en las cuales la incógnita aparece como en el exponente. Ya hemos resuelto algunas ecuaciones de este tipo. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente ver algunas técnicas más que nos van a permitir y facilitar la determinación de cuál es el valor de la incógnita. En el primer caso que tenemos aquí, bien, ahí tenemos, por ejemplo, nos dicen 2,3 elevado a la x, ¿bien? 2,3 elevado a la x es igual a 18. Para poder despejar, ¿sí?, esta incógnita, lo que se hace es aplicar logaritmo en ambos miembros de esa igualdad, ¿bien? Y después ese exponente que tenía el 2,3 va a poder bajar, ¿sí? De esa manera, ¿qué pasa? Ya ahora tengo x por el logaritmo de 2,3. Entonces, ese logaritmo va a pasar dividiendo al logaritmo de 18. Cuando hacemos el cálculo, ¿sí?, en la calculadora, va a quedar que aproximadamente el valor de x es 3,47. Es decir, que 2,3 elevado a la 3,47 nos va a dar seguramente 18 o un valor muy cercano a 18. ¿Bien? Esta es la forma que ya conocíamos, ¿sí?, que estábamos aplicando. Vamos a ver otra, que es la que está acá al lado, donde me dice, por ejemplo, 7 por, hay que ver bien, observar, si lo que está entre dos números es un signo de multiplicar o una coma. No se confundan con eso. En el territorio argentino, ¿sí?, nosotros estamos usando un sistema donde los números, si le ponemos coma, significa que es un número decimal, pero si ponemos un puntito, estamos indicando que se está multiplicando. Por esa razón hay que tener cuidado en este sentido. Acá es 7 por 3 elevado a la x igual a 567. Lo primero que vamos a hacer es este 7 pasarlo dividiendo al 567. Cuando hacemos ese cociente, 567 dividido 7, nos queda que es 81. El 81, ¿sí?, el 81 se puede factorizar como 3 a la cuarta. Vamos a ver cómo se factoriza este 81 para que lo puedan observar. Vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a tener el 81, ¿sí? Y este 81, para factorizarlo, se pueden usar solamente números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son aquellos números que solamente tienen dos divisores. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, ¿bien? En este caso lo vamos a factorizar de esta forma. Si divido por 3, ¿bien?, al 81, me va a quedar que es 27. Después el 27 también lo puedo volver a dividir por 3, y eso va a quedar que es 9. Al 9 lo voy a poder dividir por 3, y va a quedar que es 3, ¿sí? Y después al 13 se lo divido por 3, y me va a quedar que es 1. De manera que el 81 lo vamos a poder escribir como 3, ¿sí?, elevado a la cuarta. ¿Bien? Como 3 a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque si nos fijamos, en este lugar tenemos, o nos quedaron, 4 3. Tengo 1 acá, 2, 3, 4. Por eso el 81 lo puedo escribir como 3 a la cuarta. ¿Sí? Entonces, para esa ecuación que tenía, lo voy a poder indicar de esa forma. El 81 como 3 a la cuarta. Acá tengo una ecuación donde me dice que tengo 3 a la x es igual a 3 a la cuarta.
el hecho de haber factorizado me permitió que en esta igualdad las potencias tengan la misma base. Y dos potencias son iguales si y solo si sus exponentes son iguales. Entonces, como 3 es igual a 3, que son las bases, vamos a decir que x es igual a 4 finalmente. ¿Bien? Es una forma muy sencilla de resolverla a esta ecuación sin usar el logaritmo, por ejemplo. Un caso siguiente puede ser si tenemos algo así, como por ejemplo 4 elevado a la 2x menos 1 igual a 0,25. Ese 0,25 se puede escribir como una fracción. ¿Cómo lo vamos a escribir como fracción? De esta manera. El 0,25 es lo mismo que decir, por ejemplo, 25 sobre 100. ¿25 sobre 100? Bien. Y al simplificar, ¿qué es lo que va a suceder? Puedo simplificar por 25. Tendría que usar en este caso lo que sería el MCD, el máximo común divisor, un número que divida tanto al 25 como al 100 y a su vez sea el más grande. Cuando hago eso, ¿qué va a suceder? 25 dividido 25 va a quedar que es 1, y luego 100 dividido 25 me queda que es 4. Entonces, esa fracción, ¿bien? El 0,25 lo pude expresar como 25 centésimos, es lo mismo que decir un cuarto. ¿Bien? Y de esa manera me va a quedar lo que estoy buscando. El tema es que este un cuarto, ¿sí? Es un cuarto. Si yo lo invierto, me va a quedar como que es 4, ¿sí? Al invertirlo, me va a quedar que como este es 4 elevado a la menos 1. ¿Bien? Lo puedo escribir de esa manera. Entonces, cuando estoy resolviendo acá la ecuación, tenía 0,25 y lo pude transformar en 4 a la menos 1. ¿Bien? Entonces, vamos a usar el mismo criterio que usamos en la anterior. ¿Sí? Usamos ese mismo criterio. Decimos que tengo ahora 4 elevado a la 2x menos 1 es igual a 4 a la menos 1. Como las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Entonces, 2x menos 1 es igual a menos 1. Este menos 1 de aquí va a pasar sumando al otro miembro y va a quedar menos 1 más 1. ¿Bien? Lo cual queda que es 0. Y luego, el 2 que multiplica la x pasa dividiendo al 0 y me queda 0 dividido 2. ¿Bien? Al quedar 0 dividido 2, 0 dividido cualquier número me queda que es 0. El valor que tiene que tomar x en este caso es 0. De modo que tengo 2 por 0 es 0. Y 0 menos 1 es menos 1. 4 a la menos 1 es igual a 0,25. Y como vemos acá, era 4 a la menos 1. ¿Bien? Otra situación que puede presentarse es que me den una cosa de este tipo, donde tengo un número, ¿sí? con un exponente que es una incógnita y a su vez una raíz. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en ese caso? Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir a la pizarra, así se los puedo indicar. En ese caso estamos teniendo esto. La raíz de 7 elevado a la x. ¿Bien? Bueno, en principio, esta raíz la puedo escribir o la puedo expresar como un exponente fraccionario, de modo que va a quedar que 7 a la x, todo eso va a quedar elevado, ¿bien? Y veamos. El exponente que tiene
la x, el 7 es la x, ¿bien? Podría yo decir, bueno, supongo que todo esto está elevado a la 1, ¿verdad? Y entonces puedo decir, bueno, ese 1 lo voy a poner como numerador y después el índice de la raíz lo pongo como denominador. ¿Sí? Lo puedo poner así de esa manera. ¿Y qué sucede ahora? Estoy teniendo lo que se llama una potencia de potencia. Cuando tengo una potencia de potencia, multiplico los exponentes. Y al multiplicar los exponentes me queda x por un medio. ¿Sí? Lo cual sería, por ejemplo, un medio de x. Un medio de x. Y un medio por x es lo mismo que decir x sobre 2. ¿Bien? Es lo mismo. Entonces, la raíz cuadrada de 7 elevado a la x lo puedo expresar o lo puedo escribir como 7 elevado a la x medios. ¿Bien? Entonces, en esa ecuación, en la que tenía ahí, me va a quedar como que es 7 elevado a la x medios. ¿Bien? Y 1 sobre 49, 1 sobre 49, lo puedo expresar como 49 elevado a la menos 1. ¿Bien? Puedo invertir esa fracción. Al invertir esa fracción, me queda 49 elevado a la menos 1. ¿Bien? El 49, si lo factorizamos, como factorizamos hoy el 81, ¿bien? Vamos a ver cómo pasaría eso. Así les digo cómo queda. En ese caso, vamos a tener el 49. Lo voy a escribir acá abajo. 49. Y lo vamos a factorizar a ese 49. A ese 49 no lo puedo dividir ni por 2, ni por 3, ni por 5. ¿Sí? Si lo hago con números primos. Pero sí lo puedo dividir por 7. Al dividirlo por 7, me va a quedar que es 7, y luego lo divido por 7 y me queda que es 1. ¿Bien? Termino de factorizar cuando llego al 1 en la columna izquierda. ¿Bien? Entonces, el 49 lo puedo indicar como 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo puedo indicar de esa manera, al 49. El tema es que yo teníamos en todo caso, 49 a la menos 1. ¿Bien? Esto era así, 49 elevado a la menos 1. Pero ese 49 ahora lo estamos expresando como 7 al cuadrado. Y todo eso a la menos 1. Entonces, acá estamos teniendo de vuelta lo que es una potencia de potencia. En una potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces, 2 por menos 1, el 2 es positivo, el 1 es negativo, más por menos va a quedar menos, y 2 por 1 me queda 2. De modo que queda 7 elevado a la menos 2. Entonces, ahora que ya trabajamos un poquito de esa expresión, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Tenemos 7 elevado a la x sobre 2 igual a 7 elevado a la menos 2. Como los exponentes, como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Entonces, x sobre 2 es igual a menos 2. Este 2 está dividiendo a la x, ¿bien? El que está debajo de la x está dividiendo, así que va a pasar multiplicando al menos 2, y queda que x es igual a menos 4. Cuando x valga menos 4, ¿sí? Cuando x valga menos 4, entonces la raíz cuadrada de 7 elevado a la menos 4 es igual o equivalente a 1 sobre 49. Vamos ahora a otro caso. A otro tipo de ecuación. Tenemos, por ejemplo, 5 elevado a la 3x más 2, y eso es igual a 200.
este caso vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros para poder bajar ese exponente. ¿Por qué? Porque el 200 no lo puedo expresar como una potencia de 5, sino que es una combinación en todo caso. Entonces, como no lo puedo expresar como una potencia de 5, voy a aplicar el logaritmo en ambos miembros. Entonces, ¿qué sucede ahora? Una vez que apliqué el logaritmo, tanto en el miembro izquierdo como en el derecho, el exponente que tenía ese 5 va a bajar multiplicando. Y fíjense que lo debo colocar entre paréntesis, porque todo ese exponente va a multiplicar al logaritmo. ¿Qué sucede luego? El logaritmo de 5 pasa dividiendo al logaritmo de 200. Cuando hacemos el cálculo, ¿sí? Logaritmo de 200 dividido el logaritmo de 5, queda que es aproximadamente 3,29. Y este 2, que estaba en el miembro izquierdo, sumando, lo pasamos restando. ¿Bien? Al hacer la diferencia, va a quedar que es 1,29. ¿Sí? Pero la X tenía un 3 adelante. Así que ese 3 lo pasamos dividiendo. Entonces, ese 1,29 dividido 3 queda aproximadamente 0,43. ¿Sí? Ese era otro de los ejemplos. Puede suceder una situación donde tengo una ecuación de este tipo, como esta última, ¿bien? Donde tengo un número elevado a una potencia y puede ser que haya un signo más o menos, ¿bien? Puedes cambiar, no hay problema en ese sentido. Y tenemos después un número elevado a la incógnita de vuelta, que puede tener sumando o restando algo más. Una cosa a tener en cuenta, en un producto, ¿sí?, de potencias de igual base, los exponentes se suman. Como acá me dice que tengo x más 2, ¿sí?, tengo 3 elevado a la x más 2, significa que eso lo puedo escribir como 3 a la x por 3 al cuadrado. ¿Bien? Esa suma que tengo acá en el exponente la puedo traducir como un producto de dos potencias. En un producto de potencias de igual base sumo los exponentes. Nosotros estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, el camino inverso. Ahora tenemos que como que desarmar y saber de dónde viene eso. ¿Bien? ¿De dónde viene? Entonces, me quedo de esa forma. Bueno, esa expresión tendría que sacar factor común. ¿Cómo saco el factor común? Lo voy a indicar ahora en la pizarra. Bien. Voy a borrar. Y vamos a hacer así. Comentamos así, el 3 elevado a la x más el 3 a la x más 2, y eso era igual a 40. ¿Bien? Bueno. Esta suma, este exponente con suma, lo podía traducir como un producto. ¿Bien? 3 a la x por 3 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 40. Fíjense que el primer 3, ¿sí?, el primer 3 no tiene ningún número multiplicándolo. Cuando no tiene ningún número multiplicándolo, puedo pensar que está siendo multiplicado por un 1. ¿Sí? Total, multiplicar por 1 es lo mismo que nada, porque es el elemento neutro. Entonces, yo acá tengo dos términos en esta ecuación. Tengo un primer término que es ese y otro segundo término que es este de acá, dentro de lo que es el primer miembro. En esos términos tengo algo que se repite. ¿Bien? En el primer término tengo el 3 a la x y en el segundo término también tengo el 3 a la x. Entonces, ese 3 a la x lo voy a sacar como factor común. Y fíjense que eso es lo que marqué y lo marqué en color rojo. ¿Qué es lo que no marqué?
¿Qué es lo que no marqué? Bueno, lo que no marqué lo voy a poner dentro de un paréntesis, y es lo siguiente. El 1 que tenía al comienzo, más el 3 al cuadrado que tenía aquí. Esto se llama sacar factor común. Eso recibe el nombre de sacar factor común. ¿Bien? ¿Para qué me sirvió esto? Para que me quede el 3 con el exponente fuera. ¿Y qué sucede ahora? Si ustedes hicieran la distributiva, 3 a la x por 1 le queda 3 a la x. Y 3 a la x por 3 al cuadrado le queda 3 a la x por 2 al cuadrado. Fíjense que es el camino inverso. Ustedes están acostumbrados, por lo general, a hacer la distributiva del producto respecto de la suma o la resta. El factor común es la propiedad inversa, ¿sí? Sería la propiedad inversa a la distributiva. Distributiva del producto respecto de la suma y o resta. ¿Bien? Eso es para que tengan en cuenta que sería de esa manera. Entonces, ¿qué sucede ahora? Este 1 más 3 al cuadrado lo puedo resolver, ¿sí? Y tengo 3 al cuadrado es 9, ¿bien? Más 1, 10. Entonces queda 3 a la x por 10. Y eso es igual a 40. ¿Qué sucede ahora? Este 10 que tengo aquí multiplicando al 3 a la x, lo puedo pasar dividiendo el otro miembro. Entonces va a quedar así ahora, 3 a la x elevado a 40 dividido 10. Al dividir por 10, me queda que tengo 3 a la x es igual a 4. Y acá en este caso, ¿sí? Ya no puedo factorizar el 4 de alguna manera para que me quede como en función del 3. Entonces, voy a aplicar lo que sería logaritmo en ambos miembros. Me queda el logaritmo de 3 a la x es igual al logaritmo de 4. Y entonces, ahora, vamos a desarrollar esta ecuación. El exponente va a bajar delante, lo voy a continuar aquí, ¿bien? Va a quedar así, x por el logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 4. Luego, ese logaritmo de 3 va a pasar dividiendo al logaritmo de 4, ¿sí? Y me queda el valor de x es igual a así, al logaritmo de 4 dividido el logaritmo de 3. Y ahora sí. Cuando usemos la calculadora, podemos resolver el logaritmo de 4 por un lado y el logaritmo de 3 por el otro, ¿sí? Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Si ustedes hacen el logaritmo de 4, les queda que es aproximadamente, ¿sí? Ahora voy a ponerle el rulito arriba al igual porque es aproximadamente 0,602. ¿Bien? 0,602. Y si hacen el logaritmo de 3, le queda que es aproximadamente 0,477. ¿Bien? Fíjense que en este caso estoy usando el logaritmo decimal, que es el que usa la calculadora. Y ya luego x, ¿sí? Vamos a indicar que es igual a ¿quién? Al 0,602 dividido 0,477.
Y queda que es aproximadamente, porque tengo que hacer una nueva aproximación ahora, porque lo voy a cortar, no voy a poder poner todos los números que hay. Voy a poner que es 1, 1, bueno, voy a copiarlo de vuelta. ¿Sí? No puedo escribir, no me deja escribir. 1,26. Bien, 1,26. Si quieren poner una cifra más, pueden colocar el 2. Bien, sería de esa manera el resultado de esa ecuación. Aproximadamente es eso. Pero también lo pueden hacer de forma directa, ¿sí? También lo pueden hacer de forma directa. Y si lo hubieran hecho de forma directa, ponían directamente el logaritmo de 4, ¿sí? El logaritmo de 4 dividido el logaritmo de 3, ¿sí? También les queda de alguna manera que x es igual, ¿sí? O aproximadamente, a 1,26 y le pone 18 en la calculadora, ¿sí? 18. Ese número, si lo aproximamos, podemos decir, ¿sí? Si lo hacemos un redondeo a milésimos, entonces, si es a milésimo, tiene 3 cifras después de la coma. Y como después de ese 1, ¿sí? Hay un 8, puedo directamente poner un 2. Y ahí también, fíjense que tenemos el mismo resultado, ¿sí? Es un resultado muy similar. En este caso, digamos que es igual, ¿sí? Y también usamos el logaritmo, en este caso, para resolver esta ecuación. Bien. El ejercicio número 3 dice resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales. Y entonces tienen un caso de cada una más o menos de las que estuvimos resolviendo recién, como para que puedan hacer. ¿Bien? Son sencillas. En la primera, el A es 7,8. ¿Bien? Acá en el B es 6 por 2 a la X. Fíjense la diferencia, que en un caso hay una coma y en otro hay un punto. Entonces eso es un por. Bien. Fíjense después este 0,008, si lo pueden expresar como una potencia, primero como una fracción y después como una potencia, si es posible. Lo mismo este 0,125, si lo pueden expresar después como un número entero elevado a un exponente. Acá ya, por ejemplo, que les dice 7 elevado a la 4x menos 5 igual 500, ¿sí? En este caso no va a haber compatibilidad, van a tener que hacer parecido a esta situación de acá, ¿sí? Parecido a ese. El F es similar al último que trabajamos, ¿sí? Es muy similar. Es más fácil todavía, es más fácil. ¿Bien? Y como desafío está el ejercicio G. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Es un poquito con un nivel más elevado de complejidad. Pero no es nada difícil. Si saben las propiedades de la potenciación, es muy fácil de resolver. Y el tema que seguiría serían sistemas de ecuaciones con funciones exponenciales, con ecuaciones exponenciales. Pero hay una breve explicación de cómo resolverlo, ¿sí? Haciendo en ambos casos un cambio de variable, ¿sí? Está muy bien explicado. No va a ser importante para ahora, ¿sí? No va a ser importante. Es a modo de, para que sepan cómo se resuelve, nada más. Pero no lo vamos a usar nosotros. Es como algo añadido para que completar esta situación, nada más. Me interesaría que sepan solamente hasta cómo resolver y desarrollar una ecuación exponencial. Este tema cortito, nada más que esto. ¿Bien? Lo que está además es como un anexo para quien quiera saber un poquito más, pero nada más que eso. Lo que les voy a pedir es que
resuelvan si pueden las 6 primeras ecuaciones. La otra es un desafío, la G es un desafío, por si quieren incursionar un poquito más en esos desafíos matemáticos que por ahí les gustan. ¿Bien? Pero hasta acá sería la actividad de esta semana.